Saludo al doctor Gustavo Ortiz Hidalgo la mañana de hoy. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Lenin, un gusto para mí estar nuevamente aquí, un cordial saludo también a la ciudadanía que nos está escuchando. Se cerró con la lectura de la sentencia del caso Metástasis, uno de los más importantes que ha investigado la Fiscalía General del Estado, ha involucrado a aproximadamente un número de 50 personas que se han ido descartando en el camino, pero quizás es una de las investigaciones que yo recuerde a nivel de fiscalía y un proceso judicial de más de un año que ha llegado a una sentencia que de una u otra manera compensa toda la inseguridad jurídica que vivimos en el Ecuador y todo este descalabro de la justicia que ha sido promovido precisamente por estos actores que ahora son condenados por la justicia ecuatoriana. Creo que con eso se cierra por lo menos un capítulo doloroso de la justicia ecuatoriana. Asimismo es, estimado Lenin, el caso Metástasis levantó, digamos, todo lo que presumíamos, y es la podredumbre que existía alrededor del sistema judicial en coordinación con otros ámbitos de la estructura del Estado y el crimen organizado transnacional. El caso Metástasis no es otra cosa que una estructura delincuencial organizada alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que vale la pena recordar quién fue Leandro Norero. Leandro Norero fue un narcotraficante, ya un capo de la mafia, que fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Pero este Leandro Norero era un simple pandillero cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana supuestamente permitió a las pandillas vincularse a la sociedad, a la actividad política. Uno de ellos era una de las cabezas más visibles de los, entiendo que era de los Ñetas, era este Leandro Norero, y otro de los Latin King es el tristemente célebre Ronnie Aliaga, que actualmente está prófugo de la justicia y que precisamente no pudo ser sentenciado por estar ausente. Esto es importante, ¿no? Porque esta supuesta inserción a la sociedad de las pandillas fue un intento fallido del gobierno de Correa. Yo no sé si efectivamente hubo buenas intenciones. Aparentemente, si alguien busca insertar a una pandilla a la sociedad, parece como una buena intención, pero bueno, ¿cuáles han sido los resultados? Eso es lo importante. Y sucede que de simple pandillero, Norero pasa a ser uno de los narcotraficantes más importantes en el país. ¿Y cuál es el asunto? Entonces, Leandro Norero crea toda una red que vincula a jueces, vincula a policías, vincula a fiscales, jueces de todas las jerarquías, desde jueces nacionales, entre ellos el famoso Diablo Terán, alias Diablo, fiscales, de lo que estaba viendo en la lista de sentenciados, abogados. Bueno, eso sí, obviamente sus operadores, una serie de abogados inmorales que se prestan precisamente o se ponen al servicio del crimen organizado transnacional, los jerarcas del sistema penitenciario, entre ellos la cabeza principal del SNAI, exactamente un esquema de funcionamiento de una mafia, ¿no? Una mafia como fue la célebre película del Padrino, con la diferencia que el desarrollo tecnológico ha permitido que existan otros sistemas de comunicación más sofisticados. ¿De dónde sale esta información? Porque de no haberse explotado los celulares que son recogidos tras la muerte de Norero y pasan a custodia de la fiscalía, nunca se hubiera conocido en detalle estas cosas, ¿no? Adicionalmente, ahí están algunas personas que están vinculados a estos negocios turbios del narcotráfico, entre ellos obviamente ya lo mencioné a Ronnie Aliaga, y entiendo que también Jordán.
Esto es importante porque entre los chats de los teléfonos de Norero que se dieron a conocer hace algún tiempo, ahí hay dos cosas importantes. Su vinculación con la política, es decir, es una estructura criminal. La política partidista. Exactamente, que también alcanza a la estructura política, digamos. Resulta que Leandro Norero, ese narcotraficante, muerto, fallecido, es quien financia a uno de los abogados para el trámite, a uno de los abogados y el pago de coimas, además, para la liberación de Jorge Glass. Jorge Glass, expresidente de la República, que actualmente descansa en la cárcel de La Roca. Y hay otro dato importante, que ahí hay una serie de menciones respecto de Fernando Villavicencio, quien fuera vil y cobardemente asesinado en su campaña presidencial. Lo que demuestra que efectivamente Villavicencio le era incómodo a los grupos mafiosos de este país, que finalmente le costó la vida, ¿no? Ahora se ha querido mancillar la memoria de Villavicencio, manipulando sus teléfonos, la información en sus teléfonos, y cobardemente, precisamente cuando Villavicencio ha fallecido y no puede defenderse. Como usted dijo, esto es un hito, es un precedente importante, todavía no está terminado, porque lo que entiendo es que se ha realizado la sentencia oral, aunque se la haya leído, hay que esperar la notificación de la apelación correspondiente que lo van a hacer. Evidentemente, luego vendrá la apelación, luego agotarán el recurso de casación y ahí sí podrá quedar la sentencia pues ejecutoriada. Tendrá que hacerse un trabajo adicional porque la decisión de los jueces es también que se investigue a otras personas. Entonces sí, es un precedente importante, asimismo como hemos visto que el sistema judicial está contaminado con el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, y así como hay jueces y fiscales venales y corruptos, también hay espacio para un grupo de fiscales y de jueces que realmente llenan de esperanza, porque la importancia del caso Metástasis, que es que las investigaciones provienen del mismo sistema de justicia, es de la fiscalía que nace obviamente el impulso de la acción penal, es el grupo de confianza de la fiscal quien impulsa el proceso, y es un grupo de jueces que por unanimidad, inclusive desde el juez que dictó el auto de llamamiento a juicio, son jueces que están jugándose inclusive su vida. Sí, o sea, eso hay que reconocerlo, que son valientes en el sentido, y yo conversé con alguno de ellos y él me decía, yo estuve tentado a renunciar e irme porque el acoso y las amenazas eran generalizadas y uno vive en esa incertidumbre con sus hijos pequeños, pero salimos adelante, o sea, algunos tenían protección obviamente, pero es difícil, o sea, a veces uno demanda justicia, demanda imparcialidad, demanda celeridad, pero ponerse ya en los zapatos de esa gente que está amenazada. Recuerde usted que en uno de los hospitales de Guayaquil, en el caso de la venta de medicinas, 5 funcionarios renunciaron porque estaban amenazados que si ponían los informes de los atracos de las medicinas, se los llevaban igual que se lo llevaron a la directora anterior. Entonces, ¿qué decidieron? Renunciar e irme a buscar otro trabajo. Por eso digo, es gente valiente. Sin duda, sin duda. Eso le decía, hay que reconocer ese grupo de fiscales, hay que reconocer el trabajo de ese grupo de jueces dignos y hay que reconocer el trabajo de la policía, de quienes nos dan la protección civil, porque no toda la policía está contaminada. Esto va a crear un precedente. Yo creo que esto va a llegar a feliz término. Dudo que logren cambiar la sentencia a nivel de la segunda instancia en la apelación y muy difícil en casación. Entonces estarán estos jueces, fiscales, abogados y una serie de mafiosos donde realmente debe estar en la cárcel. Y ojalá todos estos que están fugados se los logre capturar, se les sigue el proceso correspondiente y vayan a la cárcel. Y además que este pueblo entienda que no
es cuento lo del narcoestado, que no es cuento que el crimen organizado tiene sus vínculos políticos partidarios, como decía usted. Siempre me toca lamentablemente hablar de la Revolución Ciudadana, pero Jorge Glass es de la Revolución Ciudadana y su nombre está vinculado al proceso del caso Metástasis. El mismo Ronnie Aliaga. Y Ronnie Aliaga, que inclusive llegó a dirigir la Asamblea Nacional ocasionalmente, para vergüenza de todo el país, este ex pandillero efectivamente que tuvo un ascenso vertiginoso en su carrera política en Alianza País o la Revolución Ciudadana, y llegó inclusive a ser defendido por sus colegas, ahora sí están calladitos. Efectivamente, muchas acciones de algunos dirigentes de la Revolución Ciudadana, de sus cabezas principales, han dado sospechosos pasos para proteger al crimen organizado transnacional. Yo entiendo que ahí hay jóvenes, hay personas que tienen sus ideales y que luchan por sus ideales y creen en los principios o en los planteamientos de la Revolución Ciudadana, pero no creo que estén dispuestos a respaldar estas actividades delincuenciales y mafiosas de sus dirigentes. Y no es persecución política, no es persecución política, como no fue persecución política el caso Sobornos 2012-2016. Aquí lo conversamos y yo estudié ese caso, ahí habían pruebas evidentes, y tampoco es persecución política pues lo del caso Metástasis. Y obviamente la presidenta del tribunal dispone de manera obligatoria abrir un Metástasis 2, lo llamaría así, en razón de que dispone que se investigue, porque derivado de las investigaciones han salido otros nombres que no estaban en el proceso y que pueden tener la misma incidencia y culpabilidad que aquellos que han sido ya sentenciados. Por eso digo, me atrevo a decir que habrá un caso Metástasis 2. Así mismo es. Y habrá que ver también qué pasa con el ñaño Boscán, ¿no? En los chats aparece como el ñañón, ¿no? El amigo íntimo de Norero, narcotraficante, capo de la mafia. Boscán no tiene la calidad moral, para referirse en esos términos a Fernando Villavicencio y a su familia. Realmente es una actitud vil y cobarde. Ojalá este pseudo periodista que realmente llena de ruindad a la noble actividad del periodismo pague por su descarada y desvergonzada violación del ordenamiento jurídico, porque difundir información que se entiende que está formando parte de la prueba de un proceso penal es un delito. En todo caso, ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias y sentemos ese gran precedente en este país, y que sea el inicio de un proceso realmente renovador de la justicia ecuatoriana, porque una democracia sin un sistema de justicia imparcial, objetivo, con jueces impolutos, será muy difícil avanzar. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. El doctor Gustavo Ortiz Hidalgo, a propósito del caso Metástasis.